tardes. Vamos a empezar esta tercera sesión del ciclo dedicado a la España contemporánea, a la construcción de la identidad nacional. En los 2 días anteriores, el lunes y el miércoles, se trató de la construcción de la nación en España y en América Latina en el siglo XIX, una sesión muy centrada en el post-1808. Ayer la sesión estuvo dedicada a la cultura española y el papel de la cultura en esa construcción de la identidad nacional. Y en la sesión de hoy volvemos a la temática de relacionar España y América Latina en esa construcción de la identidad nacional. De hecho, cuando pensamos el seminario con Carlos y con el equipo de la Fundación, nos pareció que era muy importante en esa reflexión sobre la construcción de la identidad nacional española tener presente o muy presente a América Latina. Frecuentemente se piensa la España contemporánea o concretamente esa construcción de la identidad nacional solamente desde España y dejando al margen América Latina. Y nos parecía que había que solventar de alguna manera lo que nos parecía un error. Un error por muchas razones, porque hasta 1808 existe una monarquía católica, o ese imperio, para decirlo de alguna forma, en 2 continentes, porque a lo largo del siglo XIX algunos territorios, Cuba, Puerto Rico, forman parte de España y por tanto participan de ese proceso de construcción nacional, y porque también en el siglo XX, y ese va a ser el tema, uno de los temas fundamentales de discusión hoy, América Latina hasta hoy mismo, en el siglo XX y a principios del siglo XXI, está muy presente a la hora de definir lo que es España, lo que es la identidad nacional, lo que es la comunidad, ya sea iberoamericana, de la que España forma parte. Por tanto, nos parecía que en nuestra reflexión América jugaba un papel muy importante. Y eso también tiene mucho que ver con los propios, digamos, proyectos que en el terreno de la historia está llevando a cabo la propia Fundación Mapfre, y sobre todo la colección de libros América Latina en la historia contemporánea, en la que, por ejemplo, hay un conjunto de libros dedicados a España y que forman parte de esa colección y que intentan estar muy claramente pensados en esa perspectiva de relación con América Latina. Tanto por todas esas razones nos parecía que la integración o la reflexión España-América Latina era imprescindible en este ciclo. Y el lunes estuvo muy presente y hoy lo vuelve a estar. Para esta sesión, tanto titulada España y América Latina del 98 a los bicentenarios, contamos con 3 intervinientes. En primer lugar, y a mi izquierda, Carlos Malamud, que es co-coordinador del ciclo. Carlos Malamud es catedrático de Historia de América
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en la UNED de Madrid, e investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Es digamos, un especialista en la historia latinoamericana, de las relaciones Europa-América Latina, y una persona que escribe con regularidad también sobre el presente, no solo sobre el pasado latinoamericano, sino sobre el presente latinoamericano. Y su último libro se titula Populismos latinoamericanos, los tópicos de ayer, de hoy y de siempre. La segunda persona que va a intervenir y al fondo a mi derecha es Lorenzo Delgado Gómez Escalonilla, historiador, científico titular del Instituto de Historia del Consejo del CSIC, que ha trabajado también sobre relaciones internacionales, relaciones España-América Latina, no solo América Latina, sino también con Estados Unidos y algunos países europeos como Francia, y ha trabajado sobre el tema de la emigración española a Europa y América Latina, temas de diplomacia pública y política exterior, y también sobre acción cultural exterior de España, profesor invitado en distintas universidades europeas y americanas, y entre sus obras más recientes, una dedicada al programa Fulbright en España de 2009, titulada Viento de Poniente, y un libro un poquito anterior, de 2005, sobre España y Estados Unidos en el siglo XX, preparado con María Dolores Elizalde. Y finalmente presento a Alfredo Pérez de Armiñán, letrado de las Cortes Generales, director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas en 1982, ha tenido un papel importante en la gestión y la trayectoria del Museo del Prado, del que ha sido patrono entre 1993 y 2003, director gerente de Fundación Caja Madrid, más adelante secretario general de la Fundación Colegio Libre de Méritos Universitarios, y en la actualidad, desde diciembre del año 2012, director general de la Fundación Ortega Marañón. Y también en su caso, como en los casos anteriores, esas relaciones entre España y América Latina han estado en el centro de su reflexión y de sus textos. Bien, si les parece, vamos a empezar. Yo voy a intentar formularles algunas preguntas para en un segundo momento abrir el debate a la sala, y para que ustedes puedan también formularles algunas preguntas. Y la sesión, el título, la idea era partir del 98, de 1898, y llegar hasta los bicentenarios, hasta la época actual, pero yo creo que se impone de alguna manera una pregunta anterior o una referencia anterior a qué ocurre con esas relaciones entre España y América Latina, los distintos países de América Latina, después de las independencias. Y quisiera empezar con Carlos Malamud, digamos, preguntándole precisamente qué ocurre después de las independencias, y de alguna manera cuál es el papel de América Latina en, digamos, la construcción, la propia construcción nacional española del siglo XIX. Muchas gracias, Jordi. Buenas tardes.
Como decía el otro día, el proceso de creación de las identidades nacionales en América Latina sucede en dos momentos. El primero, cuando los españoles americanos, que así se llamaban, dejan de ser españoles para ser únicamente americanos. Y el segundo, cuando ya en la fase de construcción de las nuevas repúblicas, esos americanos devienen en colombianos, argentinos, ecuatorianos, peruanos. Y este proceso se hace ya no en contra de lo español, sino en contra del vecino. Es decir, yo me afirmo en tanto peruano, argentino, chileno o colombiano, renegando o negando las partes que podía tener, los componentes que podía tener de los vecinos. Y evidentemente, esta formación de las nacionalidades incide también en la lectura que los españoles hacen de lo ocurrido en América Latina. De todas formas, y más allá de lo que se suele señalar, la ruptura nunca fue total. Solemos insistir mucho en la circulación de ideas de origen francés, británico o estadounidense en América Latina, pero se pone menos énfasis en la circulación de ideas en español en ambas orillas del Atlántico. Y este proceso fue bastante intenso y, por ejemplo, un personaje central en la vida española de un periodo importante como fue Emilio Castelar, tenía una recepción y una llegada muy importante entre los americanos. Otro caso, por ejemplo, notable, solemos hablar mucho del exilio de la Segunda República, pero también el exilio de la Primera República fue importante en América Latina y también tuvo consideraciones sobre las élites locales. Ese es un segundo, y evidentemente también el proceso en sentido inverso, es decir, pensadores y políticos latinoamericanos que venían a España, que tenían contactos epistolares con intelectuales o políticos españoles y que influían a su vez en esa manera de interpretar las cosas. Un tercer elemento que valdría la pena mencionar es el tema de un proceso muy lento, muy complicado, que dura más de 6 décadas prácticamente, que es el proceso de reconocimiento de las nuevas repúblicas por parte de España. Y este proceso, que empieza en 1836 con el reconocimiento de México, termina a finales de siglo con el reconocimiento de Honduras. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué algo que a priori parecería tan simple y tan sencillo como reconocer las nuevas repúblicas tarda tanto? Y aquí, como en todo matrimonio, las culpas están repartidas, es responsabilidad de uno y de otros, ¿no? Es decir, todos tienen parte de culpa. En primer lugar, los permanentes cambios políticos que había en la península, en los gobiernos españoles, que suponían que cuando un proceso negociador podía estar bastante avanzado, cambiaba el gobierno y había que volver a empezar. Pero estos cambios políticos también eran frecuentes del otro lado y el espejo reflejaba evidentemente una imagen muy similar, pero diferente. Junto con esto, otra cuestión en la cual España no quería comprometerse para no quedar mal con unos y bien con otros, en ese presupuesto de que había que tratar por igual a todas las repúblicas latinoamericanas. Esa idea de la madre patria y las hijas estaba muy presente en ese momento y, por lo tanto, si las repúblicas americanas eran las hijas de la madre patria, las hijas debían ser tratadas todas con el mismo rasero. Y esta idea es una idea que todavía hoy permanece. Cuando hablamos de la política iberoamericana española, la idea es esa, es precisamente que todos los países latinoamericanos, con independencia de su tamaño, de su régimen de gobierno, de su mayor o menor afinidad con España, deben ser tratados de la misma manera. Entonces, este proceso es un tercer elemento a considerar. Un cuarto elemento a considerar son las migraciones masivas. Entre 1850 y 1930 es el proceso de las migraciones atlánticas, donde no solamente españoles, sino también italianos, portugueses, gente del Imperio Turco Otomano, gente de
el Imperio ruso, sobre todo judíos del este que salen huyendo de los pogromos, etcétera, etcétera, buscan refugio al otro lado del Atlántico, pero en el caso concreto de España, millones de españoles van a trasladarse a países del otro lado del Atlántico, y esto evidentemente también incide de una forma muy importante porque esto refuerza unos lazos de coexistencia muy marcados. Por ejemplo, en la actualidad, prácticamente 3 de cada 4 cubanos tiene al menos un abuelo español. Lo cual es mucho decir, y eso explica por qué cuando hoy en España se habla de Cuba, es como si fuera un problema interno de España y no un problema de política exterior. Entonces, yo creo que estas cuestiones de alguna manera marcan lo que fue la relación a lo largo del siglo XIX, que termina de fraguarse precisamente esta cuestión con el 98, con la emergencia de un nacionalismo latinoamericano antiimperialista, donde el Ariel de Rodó marca de alguna manera el comienzo de este proceso, un nacionalismo que se va a enfrentar a Estados Unidos, y entonces ocurre un fenómeno muy particular, y es que España, que hasta ese entonces había sido un país atrasado, católico, rural, campesino, etcétera, etcétera, se convierte otra vez en un modelo a imitar, o por lo menos en un modelo a preservar, diferenciando lo que era el hispanismo, el hispanoamericanismo, frente al panamericanismo. Gracias. Citabas el caso de Cuba. En ese sentido, claro, como yo comentaba al principio, Cuba y Puerto Rico son un caso muy especial en ese siglo XIX, en tanto que territorios que forman parte de España. Y en ese sentido, en la evolución que tú también trazabas, hay un momento clave en los dos sentidos, tanto para América o para algunos países de América Latina muy específicamente, para otros también a nivel de imaginario, para decirlo de alguna forma, pero también para España, que es 1898. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Lorenzo, digamos, ¿qué significa 1898, el 98 en esas relaciones entre España y América Latina, y al mismo tiempo para cada una de las partes? Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en este foro estupendo de la Fundación Mapfre, a la que agradezco encarecidamente la invitación. Y entrando directamente a la pregunta, yo creo que en 1898 se ha escrito mucho y se ha hablado mucho del desastre, de la conciencia del desastre que hubo después, de la generación del 98. Desde luego el 98 marca una especie de fin de época, desde el punto de vista del imaginario colectivo español, en el sentido que de repente España solo es el territorio colonial, o sea, el territorio peninsular y poquito más. Las Baleares, las Canarias, poco más. Un país que durante varios siglos había tenido posesiones en diferentes partes del globo, de repente es lo que es y poco más. Y esto en una crisis también de la propia construcción de la nación, de eso ya se ha hablado en otras sesiones aquí, a lo largo de todo el siglo XIX, que fue cualquier cosa menos tranquila, con guerras civiles, con cambios políticos, etcétera, etcétera, con un régimen como la Restauración que parecía que había introducido ciertos elementos de continuidad y de estabilidad, pero claro, a costa de dejar fuera a todas las fuerzas políticas y sociales que no estuvieran en el esquema de ese régimen restauracionista, ¿no? Y con un régimen de control de la población, sobre todo de control electoral a partir del caciquismo y sus redes, que también había hecho que la nación real no tuviera nada que ver con la nación oficial. En esto llega la derrota de 1898. Se pierde, no solo se pierde Cuba, ¿no? Se pierde Puerto Rico, se pierden las Islas Filipinas, las Marianas, en fin, se pierden toda una serie de todas las posesiones ultramarinas que todavía conservaba España. Y de repente un sector de la población, que hasta entonces había estado, bueno, también dedicado a criticar al poder, pero menos, que son los intelectuales,
empieza a reivindicar un protagonismo social que antes no habían tenido de la misma manera, y el tema del 98 pues, se engarza con sus reflexiones sobre qué ocurre en España. ¿Qué es España? ¿Qué es la nación española? ¿Cómo se construye una nación española que de verdad sea una nación moderna, que se adecúe a la realidad del país, no a la ficción en la que han estado viviendo durante una temporada bastante larga, ¿no? Y claro, para definir quiénes somos, la pregunta añadida o asociada a quiénes somos es quiénes son los otros. Los españoles hemos sentido, hablo en términos colectivos, entre otras cosas porque se nos ha transmitido así a través de la educación. La educación es un gran forjador de la memoria y de la forma de entender la identidad. Se nos ha transmitido que América Latina, América hispana, Iberoamérica, utilices el término que se quiera, no vamos a entrar ahora en esas discusiones, era una parte más de España, era una prolongación española, una prolongación de la identidad. De hecho, yo creo que seguramente el único momento en que los españoles no han sentido que América Latina era algo muy propio, muy cercano, muy próximo, ha tenido que ver con la entrada en el mercado común europeo y sentirnos europeos de repente, ¿no? Otro de nuestros grandes desafíos contemporáneos, ¿no? Ser europeos. De repente éramos más europeos que americanos, aunque lo cierto es que las encuestas del CIS, no sé si ustedes las siguen o las han seguido, siempre reflejaban que los españoles se sentían europeos, pero no dejaban de sentirse de alguna manera americanos del Río Grande para abajo, se entiende, ¿eh? Que en esto para nosotros americanos tiene una connotación muy distinta de la que tiene para los propios americanos y desde luego de un lado y del otro, ¿no? Lo cierto es que el 98 para los españoles supone mirar de otra forma a América. Van a empezar a buscar el sentido que tiene América para construir una nueva nación en España. Sobre todo estos grupos intelectuales que de alguna manera se van a erigir en la nueva conciencia o van a pretender ser la nueva conciencia de la nación, ¿no? Esos intelectuales van a ver el futuro inmediato en Europa, fundamentalmente. No hay que olvidar que modernización y europeización a principios del siglo eran dos palabras intercambiables para estos sectores, por llamarlo de alguna manera, progresistas, en parte formados en el entorno de la institución libre de enseñanza, aunque no solamente, ¿no? Van a ser ellos los que redefinan cuál es el papel que puede tener América, primero en la reconstrucción de la identidad nacional y segundo en la reconstrucción del horizonte exterior español. Es decir, qué puede aportar América a un país como España que se ha quedado prácticamente solo en Europa en la guerra frente a Estados Unidos. Esos intelectuales, luego me imagino que tendremos oportunidad de seguir con ello, van a percibir a América como un estímulo, fundamentalmente. Un estímulo para la regeneración interior, un estímulo para la renovación educativa, un estímulo para repensar el país también, dándole una dimensión internacional que no quede reducida a la dimensión europea, en la cual España no deja de ser un país de segunda, en ese momento casi de tercera, ¿no? Pero claro, este proceso se va a vincular en el tiempo a otra cuestión a la que ha hecho referencia Carlos Malamud previamente, que es ¿qué ocurre en América Latina una vez que España deja de ser el otro? Ya esto había venido, digamos que rodando a lo largo del siglo XIX. España al principio era el otro, era el país del que había que diferenciarse al hacerse independientes. Los procesos de independencia de cada país no fueron iguales. Las relaciones con España tampoco, aunque nosotros sigamos viendo a América Latina como esa especie de conjunto informe y poco diferenciado. Pero en cualquier caso, en el 98, el otro es Estados Unidos. El país que se va a tomar como la referencia en la propia construcción, aunque sea defensiva, de la identidad americana en el futuro, a partir del 98, es Estados Unidos, no es España. Porque Estados Unidos ya empieza ha ido reemplazando poco a poco a Francia, a Gran Bretaña, la va a reemplazar todavía mucho más en las primeras décadas del siglo XX, y empieza a erigirse no solo en el poderoso vecino del norte, como la literatura suele recurrir a ello, sino en la referencia para Latinoamérica en positivo y en negativo, el país al que se quieren parecer y como el que no quieren ser, depende de dónde se ponga el foco, ¿no? Todo eso va a modificar el debate en América Latina. Y también, como decía antes, en España el hecho de no sentirse rechazados desde América Latina
va a permitir repensar los términos americanos. Luego volveremos sobre eso. Gracias, Lorenzo. Y yo quería seguir en esta, digamos, hablando de esos intelectuales y del regeneracionismo y preguntarle a Alfredo concretamente si podía, digamos, insistir un poco en esa cuestión, digamos, quiénes son esos intelectuales españoles que de alguna manera dentro de esa vía regeneracionista repiensan de alguna manera las relaciones con América y evidentemente si pudiera un poco distinguir entre los dos o grandes grupos y grandes ideas de pensar Hispanoamérica en ese momento desde España. Muchas gracias, Jordi. También me quiero sumar a lo que han dicho tanto Carlos Malamud como quien me ha precedido en el uso de la palabra, el profesor Lorenzo Delgado, felicitando a la Fundación MAFRE por haber organizado este ciclo y agradeciéndoles a ustedes su asistencia y que me hayan invitado en la Fundación a participar en él. Para mí es un tema muy interesante desde el punto de vista intelectual, pero también tengo que reconocerlo desde el punto de vista personal, porque yo me considero en el fondo un hispano-americano, porque tuve, por razones biográficas, que terminar mi bachillerato en el Perú, y porque de mis 4 abuelos, 3 de ellos, 2 nacieron en ultramar, todavía en Manila y en Valparaíso, en Chile, y una tenía familia en Cuba. Es decir, que desde ese punto de vista soy un español casi prototípico de lo que era la conexión ultramarina de España en 1898. Yo creo que para contestar un poco lo que ya ha planteado Lorenzo Delgado y como continuidad un poco de las ideas que nos ha expuesto Carlos Malamud, hay que pensar que el 98 está precedido por el 92, perdón. O sea, antes del 98 ya hay un cambio de concepción de las relaciones entre España y América que de alguna manera se venía larvando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. El 4º centenario del descubrimiento, que además se conmemoró con gran insistencia, no solamente en España, sino también fuera de España, es decir, en América, fue la ocasión de un reencuentro intelectual que venía produciéndose de forma, yo diría que un poco larvada, no declarada, pero que era una realidad muy clara desde finales de la década de los años 1860. Se puede casi fechar en el sexenio revolucionario español, cuando esa comunidad intelectual ya está plenamente cuajada. ¿Y por qué digo el sexenio? Hasta el sexenio la política española respecto a América fue ambivalente. Primero, España era un actor político de primer orden en el continente, en el Caribe. No se nos olvide que España era la potencia que ocupaba Cuba y que además no solo la ocupaba como un territorio colonial, la consideraba una parte de sí misma indisoluble. Desde ese punto de vista, la concepción gaditana de 1812 de los españoles de ambos hemisferios funcionaba plenamente en el imaginario colectivo español en 1860, en lo que se refería sobre todo a Cuba y a Puerto Rico. Había muchos españoles que habían emigrado a Cuba precisamente en el 19, más que antes, y, por supuesto, la administración española en Cuba era una fuerte realidad, y la presencia militar en el Caribe. España tenía un ejército importante en la isla. El capitán general de Cuba era el segundo puesto más importante del Estado español después de la presidencia del Consejo de Ministros. Siempre fue considerado como el gran premio. De hecho, no hay más que ver quiénes son los capitanes generales para comprender que todos los grandes, las grandes figuras militares y políticas o político-militares de la época isabelina pasaron por Cuba, desde Salvo Espartero, desde O'Donnell al general Concha, pasando por Pezuela o por Fernández de Córdoba, todos estuvieron en Cuba. Pues bien, España era una potencia militar, España era un actor político importante en relación con México, sobre todo, y con los conflictos entre México y los Estados Unidos, y España además libró algunas campañas de prestigio
que intentaron reconquistar una posición preeminente en el continente, especialmente en la guerra que libró entre 1861 y 1865, de forma muy intermitente, en el Pacífico, la llamada Guerra del Pacífico, en la que enfrentó a la Armada Española con fuerzas peruanas, chilenas o ecuatorianas. Y todo eso hacía difícil que se plasmara de forma clara la comunidad intelectual hispanoamericana. Pero a partir de 1868 la cosa cambia. Es decir, España se empieza a ser vista como algo menos agresivo desde el punto de vista de la política exterior y como el basamento común de una identidad que cada uno de los países ha ido construyendo por sí mismos, pero que en el fondo reconoce como un elemento común entre ellos. Y por eso digo que hay que ver el 98 a la luz del 92. El 92 ya hay dos corrientes de fondo en España que empiezan a tener respuestas en América. Una es la corriente que podríamos llamar del panhispanismo de raíz conservadora, cuya figura en aquel momento más importante, indiscutiblemente, es don Marcelino Menéndez Pelayo, que mantenía además una correspondencia constante con prácticamente todos los importantes escritores y filólogos hispanoamericanos. Es conocida su amistad con Cuervo en Colombia, es decir, se trata de una figura respetada en los dos lados del Atlántico, y él concibe además, prefigurando un poco a Unamuno, lo que pensaría Unamuno más tarde, que la lengua es el basamento de nuestra civilización y de nuestra cultura, y que la lengua es en definitiva lo que nos une, y que es dentro de las lenguas hispánicas. Don Marcelino en eso tenía una visión muy pluralista de nuestra cultura. El castellano es la lengua matriz, no de las literaturas de la península, sino de las literaturas hispánicas allende el Atlántico. Por tanto, hay una creencia en el valor civilizatorio de la lengua, por supuesto unida clarísimamente a la idea de evangelización y de conquista para la evangelización, como justificación de la existencia de España como comunidad histórica. En definitiva, esa es una visión conservadora que luego Maeztu va a llevar, digamos, hasta sus últimas consecuencias en una visión ya muy depurada en su tesis muy conocida de defensa de la hispanidad, que además surge en la vida de Maeztu en una fase ya muy posterior, después del Maeztu del 98 y del Maeztu regeneracionista. Él acaba siendo el Maeztu hispanista después de su presencia en Argentina, precisamente como embajador en la dictadura de Primo de Rivera en los años finales de los 20. Pues bien, esa es la primera, digamos, corriente. Pero junto con esa corriente aparece una segunda corriente, que hace menos hincapié, si se quiere, en la dimensión religiosa, en el destino religioso de España como madre de naciones, en el fondo, que era un poco la visión que don Marcelino plasmaba en su postura, y que era compartida, por cierto, por la buena parte de las élites conservadoras hispanoamericanas. Porque no hay que olvidar que hay un elemento común a España y a América durante el siglo XIX que no está suficientemente estudiado, que es la posición de la Iglesia. La Iglesia es un elemento esencial en las relaciones hispanoamericanas durante del siglo XIX y del XX. Y merecería probablemente un estudio muy a fondo, porque, entre otras cosas, la Iglesia hispanoamericana estaba absolutamente penetrada por los contingentes religiosos españoles. Y lo ha seguido estando, por cierto, hasta prácticamente nuestros días. O yo diría que hasta hoy mismo. Eso es muy importante. En segundo lugar viene la otra línea, la línea que viene de Castelar, en el fondo, y de la concepción liberal de la historia de España, que, como es bien sabido, hace menos hincapié en la parte que podríamos llamar religioso-teleológica. Es decir, España no está llamada a ser, como quería don Marcelino, martillo de herejes, luz de Trento, y en el fondo la evangelizadora de los pueblos, sino a ser la que trasplanta la civilización europea a América. Y en ese terreno hay que decir que es una tesis muy etnocéntrica y eurocéntrica. Siempre ha sido una tesis de pueblo civilizador. Y esa tesis básicamente la formula
el llamado Grupo de Oviedo en torno a 1890-92. El Grupo de Oviedo está dirigido fundamentalmente por una figura ahora reivindicada, Rafael Altamira, un gran historiador, que además acuña el concepto de civilización española y escribe un libro importantísimo que tuvo una enorme repercusión en su época, Historia de España y de la civilización española. Y además habla de la civilización española como algo que trasciende a España y que va más allá de España y que solo se puede explicar precisamente sobre América. Y esa concepción de que España es indisociable de América, que la misión de España en el mundo está en América y que aunque España sea europea, su misión o su destino histórico es el trasplante de la cultura europea al Nuevo Mundo, esa visión, que es digamos, el núcleo fundamental de lo que podríamos llamar el hispanoamericanismo regeneracionista, tiene una respuesta en América también. Y la acaba de explicar muy bien Lorenzo Delgado, y antes se ha referido Carlos Malamud a ella, que es la respuesta post-98 de quienes, en lugar de saludar la derrota de España por los Estados Unidos como la derrota de la potencia imperial que por fin es expulsada del continente americano donde nunca debió estar, que es en el fondo, digamos, la derivación de la doctrina Monroe, pues es saludado al contrario, como la derrota del espíritu latino, del espíritu de la civilización europea más acendrado frente a la barbarie de los pueblos sajones del norte, y hablo del espíritu latino además, que es la tesis de Ariel, Calibán, el gran monstruo del norte, es el libro famosísimo de José Enrique Rodó, que es digamos, el punto de partida de lo que podríamos llamar el modernismo intelectual hispanoamericano. Pero esta cuestión, digamos, estas dos vertientes del hispanoamericanismo regeneracionista, la del Grupo de Oviedo, que podríamos llamar la liberal, por utilizar esta expresión de forma, hay que ser cautelosos, porque hay muchos más contactos entre las dos visiones de lo que parecen. Y esto es un asunto que me gustaría destacar. Se ha puesto mucho énfasis, por razones fundamentalmente, yo diría que casi generacionales, en denostar la política iberoamericana o hispanoamericana del franquismo. Pero en el fondo la política hispanoamericana del franquismo, salvo en su primera fase, que termina prácticamente el año 45, con la fase de la derrota del Eje, es una política en el fondo mucho más continuista, con la de la monarquía de Alfonso XIII, con la de la dictadura de Primo de Rivera y, sorpréndanse, con la de la Segunda República, de lo que parece. Es decir, hay una línea, hay un continuum entre la posición de Altamira, la Junta de Ampliación de Estudios, la Junta de Relaciones Exteriores, que se funda en 1921, por eso lo ha estudiado muy bien, y la línea que luego siguen los dos grandes ministros, que no cambian en absoluto durante la República los gobiernos más conservadores, que son Luis de Zulueta y Fernando de los Ríos, como ministros de Estado. Porque no nos olvidemos que don Fernando de los Ríos no solo fue ministro de Instrucción Pública, fue también ministro de Estado, y fue un ministro de Estado importante, además. Y esa línea la ejemplifica muy bien una figura ambivalente entre los dos campos, entre el campo liberal y el campo conservador, que es la figura de Salvador de Madariaga. Salvador de Madariaga insistió una y otra vez en que España solo tenía como justificación histórica para estar en la Sociedad de Naciones y aspirar a un puesto en el Consejo, y eso se ve muy bien en el edificio de Ginebra del Palacio de las Naciones, el hecho de que era la creadora de la Escuela de Salamanca, que había sido la reivindicadora de la universalidad de los derechos del hombre, que solo se podía concebir la dignidad humana a partir de la figura de Francisco de Vitoria o del padre de las Casas, y eso está en el cielo, vamos, en el fresco de la Sociedad de Naciones que regaló a la República en 1933, el fresco de José María Sert, y que hubiera podido regalar el franquismo perfectamente, porque pese a la hipertrofia del elemento, digamos, religioso en Maeztu, que luego fue utilizado sistemáticamente en la época de Franco, el fondo de las dos tesis no está tan contrapuesto. Y luego hay, por último, y ya con esto quiero terminar porque me he alargado quizá en la respuesta, hay un factor interesante que es la posición de la generación del 14, que es una generación europeísta por definición,
todo el mundo sabe muy bien lo que significa la obra de Ortega y la posición de Ortega fundamentalmente como el gran europeizador, y sin embargo Ortega al mismo tiempo es el gran propulsor quien propugna que España como proyecto, ya en la tesis célebre de Renan, que él recoge, como proyecto de vida en común, como proyecto sugestivo, es inseparable de América. Es decir, curiosamente se mantiene el fondo, el núcleo esencial de la tesis de Altamira. Nosotros somos creadores de una civilización, mejor dicho, portadores de la civilización europea fuera de Europa. ¿Esto es bien recibido o no en América? Bueno, depende. Ortega fue recibido con gran entusiasmo en Buenos Aires en su primer viaje, en su segundo también, tuvo siempre una enorme presencia en la vida argentina y en el fondo sus tesis irradiaron sobre América, recuperando, por así decirlo, un espíritu de diálogo entre iguales, porque esto sí que es importante, porque la gran diferencia que hay entre las dos corrientes es que la corriente conservadora, en cierto modo, hace que la cabeza tenga predominio sobre el cuerpo, es decir, que España es la madre patria, mientras que la posición, digamos, Altamira, Ortega, Madariaga es un caso ambivalente, admite que estamos más en una posición de pueblos de la misma estirpe, de la misma civilización. Pero en el fondo, las dos tesis coinciden en un punto clave. Desde el punto de vista español, que España es inseparable de América y no se puede entender ni siquiera en Europa sin América. Que España sin América no sería España. Y desde el punto de vista hispanoamericano, refuerzan enormemente los lazos comunes que unen a los países, que evidentemente están empiezan a ser y siguen siendo ante todo lazos culturales. Hay una frase de Carlos Malamud muy interesante en uno de sus últimos análisis en el Instituto Elcano sobre las cumbres, cuando habla de que al final el espacio cultural sigue siendo la base más importante de la cumbre. Es decir, que por encima de otras consideraciones, si se pretende seguir hablando de comunidad iberoamericana, solamente se va a poder hacer sobre esa base. Gracias, Alfredo. Yo quería, digamos, pasar de España a América Latina y preguntarle a Carlos un poco en la misma línea de reflexión que hacía Alfredo, pero visto desde el otro lado del Atlántico y sobre todo digamos, una cierta oposición, confrontación entre partidarios de una cierta hispanidad y partidarios del panamericanismo. Si podía, digamos, más rápidamente en esa segunda ronda para poder dar rápidamente la palabra al público, pero decirnos algunas cosas sobre ese tema. Bien, evidentemente lo curioso es que esta idea de la hispanidad y sobre todo el reconocimiento del 12 de octubre como Día de la Hispanidad se afianza muy rápidamente en América. En la década de los 10, Hipólito Yrigoyen, del Partido Radical Argentino, que no precisamente pertenecía a las élites conservadoras o terratenientes, es el que instaura en Argentina, con aprobación parlamentaria, la fecha del 12 de octubre como una fiesta nacional y como el Día de la Hispanidad. Y esta idea se va a extender por todo el continente. Evidentemente esta idea también está muy vinculada a la evolución de la imagen que tiene España en América Latina, una imagen que, como señalaba antes, es rechazada a lo largo del siglo XIX, una imagen que cambia con el 98, pero una imagen que vuelve otra vez a ser denostada a partir de la Guerra Civil. Es decir, la Guerra Civil introduce un nuevo viraje en esa especie de imagen reflejada en el espejo, pero una imagen un poco cuarteada, que es la imagen de España, y que va a haber que esperar hasta la época de la transición para que esa imagen de España pueda ser recompuesta y ser valorada favorablemente. Aquí nos encontramos también con una discusión que es mucho más moderna, pero que de alguna manera comienza a darse a partir de las décadas iniciales del siglo XX, que es
la pertenencia o no de América Latina a Occidente. Alain Rouquier, un diplomático y pensador francés, escribió un libro que se llama América Latina, el extremo occidente, donde define a América Latina como una especie de Far West del occidente, pero occidente al fin de cuentas. Bueno, nos encontramos con una situación en la cual algunos dirigentes políticos, como por ejemplo Evo Morales, rechazan de plano que su país o América Latina en su conjunto forme parte del mundo occidental. Y esto tiene que ver con toda una larga tradición existente en América Latina, en la cual la idea que emerge no es la de Hispanoamérica, que es la que se manejaba entonces, sino la de Indoamérica. Es decir, las raíces americanas eran más indígenas que españolas y eso va a marcar de alguna manera una tensión constante y permanente. Y a lo cual hay que agregar otro elemento importante que es el papel de Estados Unidos. Estados Unidos, como se dijo antes, es un referente tanto positivo como negativo para algunas élites modernizadoras, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también de la institucionalidad política. Estados Unidos era el referente y tenemos figuras como, por ejemplo, la de Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, que hacen del viaje a Estados Unidos, en ese entonces el viaje era a Europa, pero también el viaje va a ser a Estados Unidos de algunos intelectuales, el referente va a ser Estados Unidos, la Constitución americana, el sistema político americano, la democracia, la ciudadanía, y eso también va a ser otro elemento que va a jugar en contra de la identificación hispana de determinadas élites, más algo que planteaba Alfredo, que era el peso de la Iglesia. Y lo curioso del caso es que, si bien a lo largo del XIX y buena parte del XX encontramos desde la jerarquía hasta el último párroco a muchos clérigos españoles, hoy en España todavía en los niveles más de base, pero la irrupción de muchos clérigos latinoamericanos, sobre todo en muchas provincias de España, es parte también de la realidad cotidiana, ¿no? Gracias, Carlos. Siguiendo, digamos, con la cronología, nos encontraríamos con otro momento importante para la historia de España y también para la historia de esas relaciones entre España y América Latina. Sería 1939, digamos, como mínimo en el nivel de la llegada a distintos países de América de muchos españoles, ya no los emigrados o los emigrantes de tipo más socioeconómico que habíamos encontrado en el 19, principios del 20, sino ya exiliados políticos, y al mismo tiempo una redefinición, para decirlo de alguna forma, desde el gobierno de las relaciones de España con los países de América Latina, una nueva política exterior. Y en ese sentido quería preguntarle a Lorenzo, o quería pedirle a Lorenzo si podía comentarnos un poco esas cuestiones, así también brevemente, para seguir avanzando en el siglo XX. Bueno, trato también de ser más breve en esta segunda intervención. Yo creo que en el primer tercio del siglo XX, o sea, antes de la Guerra Civil, va a haber dos cuestiones que van a quedar lanzadas de manera muy clara y que luego se van a mantener en el debate. Una es la conciencia colectiva y otra es la comunidad cultural. Son dos elementos que van a lanzar los intelectuales desde España, pero también se van a retomar desde América Latina como elementos fuertes vinculados a posibilidades de convergencia entre ambas orillas del Atlántico. Y va a haber varios elementos a su vez, que también se lanzan a principios de siglo y que se van a retomar por parte del franquismo después. Está el tema de la leyenda negra, la lucha contra la leyenda negra, que en definitiva remite al tema de la historia colectiva y al tema de la civilización española en el mundo, efectivamente, como se hacía referencia previamente. Está el tema de la educación. La educación sirve también como un elemento para la forja de la nación. La educación forma ciudadanos y los ciudadanos son formados en cuanto a una memoria histórica determinada. Luego, si actuamos sobre la educación, estamos favoreciendo ese proceso de convergencia, ¿no?
Está el tema del comercio, que también era una de las grandes claves. No se acabó de conseguir del todo, pero los medios catalanes lo tenían clarísimo, desde la fundación de la Casa de América, incluso antes, ¿no? Desde la pérdida de Cuba. Había que estimular las relaciones comerciales porque España había perdido Cuba y bueno, eso desde el punto de vista económico sí tenía una traslación clara. Estaba el tema de la convergencia internacional, de la posibilidad de converger internacionalmente en una serie de proyectos, porque era en realidad el sobrevalor español en el mundo. Venía y viene de América Latina, también por su lengua, etcétera, etcétera. Y estaban también los vínculos humanos. El tema de la emigración y el hecho de que la emigración había revitalizado de alguna manera la raíz española, hispánica, de una parte de la población de América Latina, ¿no? ¿Cómo se retoma todo esto después, durante el franquismo? Lo cierto es que, como también se ha hecho referencia ya previamente, la guerra civil supone una cesura, un corte. De repente ya no hay una España, ¿no? Por lo menos hay dos. La España oficial y la España del exilio. Y la España del exilio no solo está en América Latina, también está en Europa, fundamentalmente en Francia, pero en América Latina tiene una presencia fuerte, importante, sobre todo en sectores de la cultura y en sectores del mundo de la comunicación, de la prensa, las editoriales, etcétera, etcétera. Y hasta mediados de los años 50, además, no es un exilio apagado, apocado, no, es un exilio militante y beligerantemente antifranquista. Eso, además, va a tener un peso durante la Segunda Guerra Mundial en el antifranquismo que se asocia al antifascismo en América Latina. Una campaña, por otro lado, muy publicitada desde Estados Unidos por otros intereses que no solo tenían que ver con la lucha contra los fascismos, ¿eh? Pero bueno, no me quiero extender sobre esas cuestiones. ¿Qué va a ocurrir, por lo tanto, con el régimen de Franco en América Latina? Pues al principio el régimen de Franco pretende que, como ha tenido una serie de apoyos minoritarios, pero muy importantes en América Latina durante la Guerra Civil, eso se puede materializar en una política, digamos, de una presencia mucho más activa después de la Guerra Civil Española. Y como en esto llega la Segunda Guerra Mundial y llega, en principio, una oleada victoriosa de las naciones del eje, aunque no haya mucho material sobre lo que bajarse, muchos tangibles, si hay una especie de intangible, que es, como les decía antes, el que viene de esa conciencia colectiva, etcétera, etcétera, que hace que desde España se formulen proyectos de que España se puede convertir en el interlocutor entre América y entre Europa. Cuando se habla de América Latina, Hispanoamérica y Europa, pero claro, la Europa del año 40-41 es la Europa fascista. Y la América con la que se quieren asociar es América Latina, que en ese momento, además, está siendo muy trabajada, por utilizar esa palabra, por Estados Unidos, en un proyecto de tener una cierta solidaridad hemisférica de cara a lo que está ocurriendo en Europa. Con lo que la toma de posición del régimen de Franco en aquellos momentos es cualquier cosa menos inocente, ¿eh? Y de hecho va a suponer una especie de guiño a las potencias fascistas diciendo: yo estoy aquí, yo tengo predicamento o puedo tener predicamento en América Latina. Si sustraemos a América Latina del influjo de Estados Unidos, la cosa puede ser muy interesante para vosotros, Alemania, Italia, fundamentalmente Alemania, y también para nosotros, porque queremos estar en la mesa de los vencedores cuando ganéis. Pero ¿qué ocurre? Que no ganaron. Un pequeño problema. Y que además España, un pequeño problema para las autoridades de la época, ¿no? Y que además España pues tampoco tenía muchos elementos materiales en los que basar su política. Y en el momento en que Estados Unidos decide entrar en la guerra, con la excepción de Argentina y Chile, si no me equivoco, el resto de los países de América Latina entran también en el conflicto. Es decir, España se queda sin los supuestos interlocutores al otro lado del Atlántico. Bueno, mantiene dos, y el caso argentino va a ser muy importante para el futuro, ¿no? Y se dan cuenta de que además Estados Unidos está desplegando una campaña antifranquista vinculándolo con la reprobación del fascismo, etcétera, etcétera, muy fuerte. Que las antenas del régimen en América Latina, las organizaciones de la Falange Exterior, que nunca habían pintado demasiado, están siendo prohibidas. Y que, en fin, que se está trastocando cualquier proyecto de vinculación con América Latina porque los anteriores seguidores del franquismo están dando un paso atrás por temor a engrosar las listas negras norteamericanas, ¿no? ¿Y qué hacen entonces? Pues deciden que hay que volver a los orígenes. Los orígenes tienen que ver con una hispanidad menos beligerante de lo que había sido al principio y tienen que ver con una reivindicación del siglo de oro, con una reivindicación del catolicismo y con una reivindicación del anticomunismo, para justificar por qué España está interviniendo en la Segunda Guerra Mundial, eso sí, en el frente del Este, ¿no? ¿Qué pasa en el año 42-43, que es cuando se lanza esa receta? Que no es creíble, porque se la cree muy poca gente.
y que no les sirve para bandear la condena internacional que va a tener después el régimen franquista. Pero sin embargo, a medio plazo funciona. ¿Funciona por qué? Porque a partir del año 45 quien se pone al frente de la diplomacia española son los católicos. Son miembros prominentes de Acción Católica que, unidos a esta presencia efectivamente de la Iglesia Católica en América Latina, van a establecer una especie de diplomacia más que oficial, incluso paralela. Y esto va a permitir entrar en contacto con sectores afines que en un momento determinado, en la Segunda Guerra Mundial, claro, la deriva fascista española no les hacía mucha gracia, pero el paraguas católico anticomunista les va bien, ¿no? Y a partir de ahí se van a rehacer un poco los vínculos. Y de hecho, si salvo 3 países en América Latina, el resto votaron contra el ingreso de España en la ONU y por la retirada de los embajadores en el año 46, muy poco después, ya a principios de los 50, la mayor parte de ellos van a apoyar el fin de las sanciones diplomáticas a España. Es curioso la brevedad de todo esto, ¿no? No me quiero detener en ello, pero lo cierto es que América Latina va a tener un papel relativamente importante en la lucha contra el aislamiento internacional del régimen de Franco, y que una vez que ese aislamiento, digamos que pasa a un segundo plano con los pactos con Estados Unidos y con el Vaticano en el año 53, desde España se va a iniciar nada más y nada menos que el lanzamiento de programas de formar una comunidad hispánica de naciones. Es decir, de formar un proyecto relativamente articulado de convergencia, en principio cultural, pero desde luego ya con horizontes económicos. Se habla incluso de una unión de pagos, un mercado, hay proyectos y por supuesto de colaboración en organismos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo que hace que los españoles reaccionen así? Pues que en esos años se están produciendo toda una serie de agrupamientos regionales que están haciendo que el mundo se reubique, y España no está en ninguno. No está en Europa, no está en la Liga Árabe, evidentemente, no está en la OEA, no está en ningún lugar. Está desubicada. Trata de reubicarse, y trata de reubicarse con la receta americana. No lo consigue. En cualquier caso, no lo consigue porque nadie le considera al régimen de Franco un interlocutor de nada, en última instancia, ¿no? Pero cuidado, como también ha dicho Alfredo Pérez de Armiñán, no hay que pretender que el régimen de Franco fue todo retórica, ni mucho menos, ni mucho menos. El primer momento en la historia de la política exterior española en que se articula de verdad una política americanista, otra cosa es en la teoría, que es anterior. El régimen de Franco no inventó nada, pero sí aplicó cosas. Y esto porque buena parte de lo que ocurre después al analizar la transición democrática viene de ahí, de lo que ya existe y se puede aprovechar, pero de lo que ya existe y hay que reaccionar frente a ello porque supone la herencia de un pasado no deseable, ¿no? El Instituto de Cultura Hispánica, toda una serie de organizaciones vinculadas a congresos que se hicieron, la OEI, etcétera, etcétera, van a ser organismos muy importantes porque van a empezar a tender puentes hacia América Latina, puentes de verdad, puentes que van a, de alguna manera, van a copiar incluso las recetas que están aplicando otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, también Francia, de intentar fidelizar élites al otro lado del Atlántico. Y hasta cierto punto lo consiguen. Hasta cierto punto lo consiguen. ¿Cuál es el problema? Pues el problema era que el régimen de Franco, desde luego, podía proyectar muchas cosas, pero no neutralidad política. Había una especie de prejuicio ideológico en pro o en contra, tanto desde España hacia América como desde los latinoamericanos hacia España. Y todo lo que venía de la España de Franco no era lo que venía estrictamente de España, era lo que venía de la España de Franco. Y esto en la transición se va a notar mucho. Por otro lado, lo que se hizo en esos momentos era una política muy unilateral. Casi todo lo que hizo España lo hizo España en España, fundamentalmente. La actuación sobre el terreno era mucho menor. Y desde luego la reciprocidad o el intento de tener un cierto fue muy escaso. O sea, en todos esos proyectos quien ponía el dinero, por decirlo de alguna manera, y las organizaciones era España. Algo de esto cambió después, aunque no tanto seguramente, ¿no? Este es uno de los problemas. Y con esto termino. Lo cierto es que para España, además, América Latina nunca fue, durante la época de Franco, un proyecto fuerte de su política exterior. Otra cosa es el discurso, la propaganda interna, etcétera, etcétera.
Para España, lo importante de su política exterior durante el franquismo fueron Estados Unidos, después de la firma de los pactos, y Europa. América Latina funcionaba a otro nivel, y es muy interesante por qué funcionaba a otro nivel, ¿no? Pero siempre fue una baza de segundo orden. Perdón por haberme Gracias. extendido. Tú sugerías esas continuidades con la etapa de la transición y después, pero es evidente que en ese momento se produce un salto cualitativo muy importante y sobre todo en los años 80, evidentemente Europa está en el centro de las discusiones de España, pero también ya muy claramente América Latina y de nuevo en los 90 y a principios del nuevo siglo. Posiblemente todo eso se podría resumir en torno a esa idea de comunidad iberoamericana, que es sensiblemente distinta de la que se plantea en la época del franquismo. Y además aquí se une otro elemento y es la llegada a la inversa de lo que había ocurrido a finales del XIX, en parte del XX, de muchos latinoamericanos a España. Y quería preguntarle, así para acabar esas intervenciones también brevemente a Alfredo, ¿existe hoy, desde tu punto de vista, una crisis de esa idea de comunidad iberoamericana? Bueno, yo creo que existe una crisis de idea de comunidad iberoamericana más en este momento en la otra orilla que aquí, pero por los problemas, digamos, de articulación primero regional de la propia estructura de integración y en América. Segundo, porque evidentemente ha surgido con fuerza, especialmente en la última década, el neoindigenismo, podemos llamarlo como queramos, pueblos originarios, en fin, la dialéctica interna, el problema español de América está ahora, digamos, más agudizado que ha podido estar en que probablemente en ninguna otra época de los últimos, yo me atrevería a decir casi desde los años 50, incluyendo el franquismo, porque ahora se ha vuelto a convertir en una cuestión de identidad política, cultural, económica y social de primer orden en algunos países. Por supuesto, con mucha más retórica a lo mejor que realidad, pero eso no quiere decir que no tenga mucha importancia. Pensemos en toda el ALBA, en toda la alianza latinoamericana, bolivariana. Es evidente que los países del ALBA, tanto en el caso de Venezuela como el caso quizá más paradigmático, que es el de Bolivia, donde estamos hablando ya de una construcción nacional que se separa de la tradición republicana y ahora quiere que coexistan varias naciones, la nación indígena, las naciones indígenas con la no nación, entre comillas, criolla, en fin, allí estamos ante problemas importantes interiores. El caso de Ecuador, el caso de quizá no tan agudo en Centroamérica, de Nicaragua y de Honduras, y luego está la posición tan extraña de Cuba que yo creo que no incide sobre esta cuestión, que no es la cuestión cultural, sino más bien tiene que ver con su vínculo con Venezuela y la posición que todo ello tiene desde el punto de vista político interno. Pero luego hay otros factores importantes que se nos escapan, mirados desde este lado. Carlos Malamud puede explicar esto muchísimo mejor que yo, y es la persona más autorizada, yo creo, en la mesa para poder hablar. Pero yo creo que hay una parte muy importante también en nuestra propia posición. Los españoles no hemos variado mucho nuestra concepción de fondo. Yo creo que seguimos siendo tributarios del hispanoamericanismo regeneracionista. Yo haría algunas apostillas muy pequeñas a lo que ha dicho Lorenzo respecto al franquismo, sobre todo el franquismo digamos, del 59 en adelante, o sea, o del 55 en adelante, 56 en adelante. Primero, España consiguió instalar en América algunos elementos potentes que luego le servirían muchísimo, como por ejemplo las redes transatlánticas de Iberia. España se convirtió en el gran proveedor de servicios aéreos del continente. Ahora se está destruyendo, pero durante 30 años eso ha sido una baza mayor. Segundo, España empezó a cultivar a las élites hispanoamericanas en Madrid. Pensemos en la creación del Colegio Mayor Guadalupe y por el que pasaron gentes tan ilustres luego en la vida política o cultural
sus países, como el caso de Belisario Betancourt, es un caso celebérrimo, pero hay muchos otros. Y la nómina de colegiales del Guadalupe en los años 50-60 es importante y tiene mucho sentido el recordarla porque se formaron en una España, que era una España de la dictadura desarrollista. No nos olvidemos que ya estamos hablando de los 50 tardíos y empiezan los 60. Y tercero, cosa muy importante que se nos olvida, consolida una visión cultural que comparten las élites conservadoras hispanoamericanas. Yo recuerdo todavía de niño la visita del presidente Arturo Frondizi a Madrid. Era un presidente democrático, elegido en la República Argentina. Y ese señor venía a abrazar a Franco. No venían solamente Trujillo o los dictadores, venían también gentes ilustres del otro lado, como por ejemplo algunos. Por supuesto, no era muy frecuente la visita de alguno de estos presidentes, y lo de Argentina es especialmente significativo porque Argentina fue el gran bastión de apoyo al régimen de Franco en el momento del aislamiento internacional de 1947-48. Allí no nos olvidemos la visita de Eva Perón. Es decir, al final el franquismo tuvo bastantes bazas que jugar, aunque su carta latinoamericana no fue la primera. En eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lorenzo. Sí fue una carta que le permitía hacer cosas que ningún otro país europeo aislado se hubiera podido permitir. Por ejemplo, conseguir, esto es otra cosa que se olvida, la declaración de las Naciones Unidas contra Inglaterra en el tema de Gibraltar. Eso sin el bloque, digamos, entre comillas, hispanoamericano. Y pensar que México, además, estaba absolutamente en contra. Sin embargo, no hizo oposición. Es decir, a una gran potencia europea, vencedora de la Segunda Guerra Mundial, epítome de la democracia en el mundo, como es el caso del Reino Unido, se le derrota en una maniobra diplomática importante que todavía es la base de la posición española oficial sobre Gibraltar. Y todo eso se consigue gracias, en buena medida, a los apoyos hispanoamericanos. Lo cual demuestra que había ciertas afinidades entre las élites conservadoras, sobre todo, y al final no había una franca hostilidad. Lo cual no significa que hubiera prestigio del régimen político, pero sí que España no había perdido como Estado nacional, o como sociedad, mejor dicho, nacional, su presencia en América. Y luego también es interesante, quiero decir esto, el fenómeno que ahora se percibe por parte de los españoles de un cierto desfallecimiento. Es decir, nosotros hemos hecho una política muy, entre comillas, hispanoamericanista, regeneracionista, desde la cumbre de Guadalajara del 91 hasta hoy, y antes con los viajes del rey de los primeros 70, que fueron importantes, después de su proclamación, el 75, hubo una serie de viajes que son muy importantes en la época de la transición y sobre todo del primer mandato de Suárez, donde se intenta presentar a la España democrática con una visión nueva, y entonces se juega todas las bazas. España en eso juega todas las bazas. Juega la baza cultural como si estuviéramos en 1900, en plena efervescencia del modernismo hispanoamericano. La baza de la cooperación, la baza de que es un país europeo desarrollado y que además va a ser integrado reintegrado dentro de las democracias occidentales. Y al mismo tiempo que podemos ser el puente entre España, entre Europa y América. Eso es una retórica que estamos muy acostumbrados a oír. Hoy los latinoamericanos no consideran en absoluto que España sea el puente de nada. Y eso es un problema que nos hace a nosotros también pensar sobre nosotros mismos. Es decir, ¿no será que hemos apostado demasiado a una perspectiva multilateral y al final tenemos que empezar a reconducir nuestras relaciones caso a caso, y no es lo mismo nuestra situación en Argentina que nuestra situación en Colombia, o nuestra situación en México que nuestra situación en Ecuador? Que es la perspectiva, yo creo, que se está imponiendo en este momento más realista en nuestras relaciones. Pero dicho esto, al final lo que late también es un cierto desfallecimiento de nuestro sueño, entre comillas, de recreación de la comunidad hispánica. Seguimos en el fondo aspirando a ello. Yo reconozco que los españoles, cuando miramos a América, no nos conformamos con tener relaciones con las repúblicas, sino que al final
late una nostalgia. A mí no me resisto a decirlo, puede considerarse una nostalgia en el fondo, no sé si imperial exactamente, porque la palabra no sería imperial, pero sí la nostalgia de lo que llamaba un historiador que ha trabajado mucho sobre estos temas, sobre todo de 1808-1812, la explosión del imperio español, José María Portillo, la eclesía española o hispana, es decir, el orbe hispano. O sea, en el fondo nosotros nos vimos a nosotros mismos como diciendo, es que sin ellos no acabamos de ser, no somos, no pintamos nada, seremos como Polonia. Eso es lo que yo creo que en el fondo nos pasa. Gracias, Alfredo. Ahora, si alguien desea intervenir. Carlos, no sé si estás de acuerdo. Ha dicho el señor Delgado que a partir de la derrota de 1898, el otro eran los Estados Unidos. Antes había sido España, que era la potencia colonizadora. Pero es que este calificativo del otro para los Estados Unidos se lo ha buscado Estados Unidos a pulso. Miren ustedes, en realidad en Estados Unidos ha querido influir en los gobiernos y en las políticas de los países más pequeños. Ha manipulado mucho a base de varios organismos. Aquello que decía Monroe de América para los americanos, le faltó un final que sería América para los americanos del norte. Fíjense ustedes que en Honduras la principal riqueza del país era la bananera. Había dos grandes compañías, la Standard Fruit Company y la United Fruit Company. Tenían una concesión de, me parece que de 80 años. Acabó la concesión, pidieron una renovación, una de estas compañías, no se les renovó la concesión y había un ferrocarril que unía toda la costa del Caribe hondureña, que es la más amplia del país. Y en ese ferrocarril se exportaban los productos agrícolas, las bananas, etcétera, pero además servía de comunicación entre los pueblos de esa zona caribeña de Honduras. Como no les renovaron la concesión, levantaron las vías del ferrocarril y dejaron todo el país, toda la zona norte del país incomunicada. Esto es una realidad. Habiendo vivido en América, como yo he vivido, se notan dos posiciones. Hay una posición un poco belicosa frente a lo español porque nos recuerdan los abusos que se cometieron los conquistadores, pero también hay otra orientación proclive a España. Fíjense ustedes que en 1898, cuando perdemos la guerra con los Estados Unidos, toda la intelectualidad española se hizo derrotista. Me parece que fue Ángel Ganivet el que dijo que había que echar 7 llaves en el sepulcro del Cid, ya no éramos heroicos. Y sin embargo, hubo una voz hispanoamericana, la de Rubén Darío, que escribió los cantos de vida y esperanza y aquel himno famoso de ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda. Es decir, que hubo estas dos corrientes y hubo... Termino, gracias. Sí, Estados Unidos, la referencia a Estados Unidos siempre es complicada cuando se habla de América Latina y cuando se habla de las relaciones entre España y América Latina. Es complicada por razones históricas y no solo históricas, ¿eh? Porque efectivamente esa especie de nostalgia de los tiempos perdidos imperiales y tal nos condiciona a los españoles y el contacto directo con los norteamericanos o con los estadounidenses, para ser más precisos, condiciona a los latinoamericanos. Aunque las experiencias en América Latina han sido de todo tipo con Estados Unidos y habría que hacer una especie de cronología de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la España del desarrollo, que la matización que ha hecho Alfredo, que me parece muy oportuna, ¿no? Los españoles, efectivamente, a partir del plan de estabilización, los planes de desarrollo, el desarrollismo y tal, empiezan a intentar tener menos siglo de oro y más cooperación científico-técnica, llamaríamos ahora, ¿no? Cooperación al desarrollo, más... Bien, en España se puso de alguna manera en aplicación lo que los norteamericanos llamaron en la época la teoría de la modernización. Es decir, cómo pasar de una sociedad tradicional a una sociedad moderna a través del cumplimiento de una serie de elementos en cuanto a crecimiento económico, nivel de escolarización, etcétera, etcétera, ¿no? Los españoles se creyeron aquellas recetas, bueno, una parte de los españoles,
a través de los tecnócratas, vinculados de forma demasiado esquemática con el Opus Dei. Esto mismo ocurrió en América Latina. Esto mismo ocurrió en América Latina. De hecho, esas recetas fueron más concebidas para países como los latinoamericanos, los asiáticos y los africanos, que habían llegado a la independencia a finales de los 50, a principios de los 60. Pero lo cierto es que los mismos dirigentes que en España y otros países latinoamericanos tenían como referencia a Estados Unidos de cómo construir países modernos a partir de sociedades tradicionales, aunque luego se equivocaran en sus diagnósticos, luego eran muy antiamericanos. Y de hecho, uno de los grandes... España jugaba, como os he dicho antes, no solo en la transición, sino antes a todas las barajas posibles en América Latina. Jugaba a ser el interlocutor o el adalid de ciertas cosas de Estados Unidos en América Latina, que se presentaba así en algunas cosas, y al mismo tiempo a ser la referencia antiamericana en la región. Y es verdad que se dieron situaciones de lo más paradójicas. No sabrán ustedes que Salvador Allende desarrolló unas relaciones con el régimen de Franco muy estrechas, sobre todo desde el punto de vista económico. Cuba, efectivamente, en Cuba, España tampoco rompió nunca relaciones con Cuba, pese a las presiones de Estados Unidos. La cosa es que, efectivamente, Estados Unidos es inevitable, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero también antes, cuando se piensa en la relación con América Latina por parte de España, ver qué está ocurriendo con Estados Unidos y qué papel tiene Estados Unidos. Los españoles siempre han sido ambiguos en ese sentido, cuando menos, y los latinoamericanos también. Cuidado, ¿eh? Carlos, no sé si Carlos quería añadir sí, alguna cosa. Yo me quería referir en primer lugar al tema de la doctrina Monroe, ¿no? Yo creo que hay una lectura española y también latinoamericana que es básicamente una lectura ex post. Es decir, claro, construir desde hoy la doctrina Monroe tiene mucho sentido. Estados Unidos, el gran poder imperial en América Latina. Pero pensemos un minuto qué era Estados Unidos cuando se formula la doctrina Monroe en el escenario mundial. No diré nada, pero era un país pequeño. Su capacidad muscular para intervenir en la escena internacional y oponerse a las grandes potencias europeas era muy limitada. Y en segundo lugar, cuando se habla de la presencia de Estados Unidos en América Latina, Lorenzo acaba de marcar una fecha que me parece fundamental, que es la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía presencia política, económica y había intervenido inclusive militarmente en México, en América Central y en el Caribe. Pero si excluimos eso y dejamos aislado toda la gran América del Sur, ahí Estados Unidos prácticamente no tenía ni presencia política, ni militar, ni económica. Es más, había muchos países, como Argentina, por ejemplo, o Brasil, que en muchas ocasiones, hasta la Segunda Guerra Mundial, se oponían abiertamente a propuestas políticas de Estados Unidos. Y a Estados Unidos le costó mucho imponer hasta la Segunda Guerra Mundial, y es en la posguerra cuando se construye la OEA, imponer su proyecto panamericano en toda la región, básicamente por la oposición de América del Sur. Entonces, cuando hablemos de Estados Unidos, hay que matizar un poco sobre el papel que Estados Unidos tuvo en América Latina. Gracias, Carlos. Costilla a lo que acaba de decir Carlos, con lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que decir también que el panamericanismo como doctrina, que nace en los Estados Unidos básicamente, aunque no exclusivamente, siempre se concibió como una tesis de exclusión de lo que no era estrictamente americano en el continente. Y desde ese punto de vista tiene que ver con la doctrina Monroe, en el sentido de que la doctrina Monroe lo que pretendía es que las potencias europeas, por supuesto España la primera, se vieran excluidas de intervención política en el continente, porque la doctrina se formula en pleno proceso final de la emancipación, cuando todavía había alguna esperanza de que, al menos en el caso del Perú e incluso de México, hubiera una restauración
realista. Se formula en 1823, todavía no ha ocurrido Ayacucho. El Perú sigue siendo un enorme bastión del poder español en América en aquel momento. Y yo creo que los norteamericanos sí tienen claro, desde el principio de su construcción, bueno, sobre esto hay mucha literatura y hay una gran discusión además en los propios Estados Unidos, cuál es el destino manifiesto de los Estados Unidos como potencia americana. Es evidente que tropieza casi desde el principio con España y detrás de España con México. Nos queda tiempo para una pregunta breve y una respuesta breve. Sí, gracias, Jordi. Se ha echado el tiempo encima, pero no quería dejar primero de daros las gracias por el esfuerzo de recorrer tantos temas y tanto tiempo con tanta claridad y de preguntaros por un tema que me parece importante, o por lo menos se quiso que fuese importante a propósito no solo de las relaciones entre España y América Latina, sino de la construcción nacional o identitaria española en relación a América Latina, que es el 5º centenario, que de alguna manera sí fue planteado como un proyecto nacional de recuperación o redefinición del papel y de la relación de España con América Latina. ¿Qué creéis que tuvo, que aportó de positivo, de negativo el 5º centenario? Carlos. Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es poner el 5º centenario en su contexto, ¿no? Es decir, un contexto marcado primero por la emergencia de España. España estaba consolidando su proceso de transición democrática, estaba expandiéndose económicamente en América Latina. El proceso es bastante paralelo al de la emergencia del proceso iberoamericano y las cumbres iberoamericanas. Y de alguna manera las cumbres surgen como una palanca para reforzar los festejos del 5º centenario, luego reconvertido por ciertas protestas del otro lado en el encuentro de dos mundos. Pero en líneas generales yo creo que, haciendo un balance rápido de lo que fue el 5º centenario, que sirvió de poco para reforzar la presencia de España en América Latina. Yo creo que hubo un error en el planteamiento general de lo que fue el 5º centenario. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, se planteó más como una cuestión de aquí para allá y no de ida y vuelta, que hubiera enriquecido considerablemente más lo que fue el quinto centenario. Y el balance en realidad que podemos hacer es bastante pobre. Es decir, por ejemplo, desde la perspectiva académica, es verdad que se editaron una gran cantidad de trabajos, que la historiografía avanzó bastante. Esta casa, Mafre, con su colección 1492, es uno de los ejemplos más claros. Al mismo tiempo, se cometieron bastantes aberraciones. Yo nunca me voy a olvidar de un libro, y esto tiene que ver con un poco con la reducción a escala autonómica de los festejos del 5º centenario. Un libro que se llamaba América empieza en Aragón. No es que tenga nada contra los maños, por favor, pero, digamos, pero eso más la disputa sobre si Colón era gallego, ibicenco, catalán o genovés, evidentemente nos da un poco una pista de por dónde iban las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el balance es poco entusiasta. Decía, desde un punto de vista académico, es muy poco lo que quedó. Hubo muchos recursos, pero lamentablemente se gastaron muy mal, sin una planificación de largo plazo. La Expo fue un buen invento, es decir, en términos publicitarios fue un buen invento. Quedó el AVE a Sevilla, pero la verdad que, insisto, el balance escaso. Yo quiero decir algo sobre esto. Yo no estoy de acuerdo con Carlos en el juicio tan categórico. Yo creo que el 5º centenario no tuvo éxito, como él dice, digamos que en el terreno, digamos, de la creación de una red
potente que expresara la existencia de una comunidad integrada desde el punto de vista económico y político. Desde luego eso no se dio en absoluto. Fue efectivamente pobre desde el punto de vista intelectual, pero fue, yo creo, una ocasión bien aprovechada no solo por España, sino por lo que podríamos llamar los elementos iberoamericanos, en este caso, que querían reforzar la continuidad cultural o la comunidad cultural para reivindicar la existencia de esa comunidad. Y eso no se ha perdido completamente, ni muchísimo menos. Al contrario, eso se ha mantenido. Se ha mantenido e incluso yo diría que se ha visto reforzado por la creación de lo que ahora está en crisis como espacio político de integración, que es la Comunidad Iberoamericana. Lo acaba de decir Carlos, la cumbre de Guadalajara del 91 es justo la víspera del quinto centenario y está en ese contexto, y no se comprendería la creación de la cumbre y luego de la propia Secretaría General, primero la Secretaría de Cooperación Iberoamericana y luego de la Secretaría General Iberoamericana, si no, esos son frutos del quinto centenario. Eso no se hubiera conseguido antes del quinto centenario. Hubo, por así decirlo, un relato por primera vez, de forma más o menos explícita, hubo un relato común, más que iberoamericano, aquí sí se puede decir hispanoamericano, porque el quinto centenario fue ante todo hispánico, mientras que la comunidad iberoamericana se concibió como iberoamericana. Y por cierto, desde ese punto de vista, a mí creo que no quisiera que se me escapara una cosa que dijo Carlos Malamud en un artículo y que yo creo que es muy, muy inteligente y creo que debemos los españoles reflexionar sobre ella. Probablemente la salvación de la comunidad iberoamericana está en aceptar que es una comunidad ibérica-latinoamericana y que por tanto lo iberoamericano es el espacio atlántico de las dos orillas del Atlántico, mientras que lo específicamente americano es latinoamericano, pero no porque sea un término inventado por Napoleón III y los franceses, sino porque se consideran en el fondo las dos grandes lenguas, español y portugués, y en el fondo la presencia de otros europeos en América, y eso tampoco podemos desconocerlo. Pero en cambio podemos reforzar mucho la comunidad cultural si admitimos que el término iberoamericano se nos aplica a nosotros tanto como a ellos. Yo creo que esto es una versión nueva del hispanoamericanismo regeneracionista que merecería explorarse. Sí, rápidamente. Muy rápido también. Yo digamos que estoy de acuerdo con ambas, pero creo que todavía falta mucho por saber del quinto centenario. Creo que de hecho sería un buen tema de investigación el quinto centenario y lo que ocurre detrás. Creo que el quinto centenario se construyó un poco a trompicones. Es un proyecto de un gobierno que luego retoma otro. Creo que no existió un plan más o menos definido, sino que se fue haciendo un poco sobre la marcha y que así fue un poco la cosa, sobre la marcha, ¿no? En cualquier caso, incluso más allá del quinto centenario, que tuvo mucho de operación de imagen, como luego la exposición internacional, etcétera, etcétera. Más Barcelona 92. Efectivamente. Yo creo que hay que ver lo que hubo al mismo tiempo que el quinto centenario, y que el quinto centenario también actuó sobre esas cosas, ¿no? Porque es el momento en que se van a firmar un montón de acuerdos de cooperación con muchos países latinoamericanos que van a abrir el camino o que van a facilitar el camino, a lo mejor el camino ya estaba abierto antes, a las inversiones españolas en América Latina, que hoy proporcionan en torno al 12% de, ¿cuánto es?, del PIB, no estoy seguro, una parte, una parte muy importante. Desde el punto de vista cultural y científico-técnico se pusieron en marcha una serie de proyectos muy interesantes, que no sé hasta qué punto el problema no ha sido tanto lo que se puso en marcha, que es verdad que se derrochó mucho con cosas que, pero bueno, ¿qué les voy a contar en este país con la que está cayendo sobre el derroche y las cosas que no se deberían haber hecho, ¿no? Pero se pusieron en marcha iniciativas muy interesantes de colaboración científico-técnica. Se lanzó el ISPASAT, se creó la Casa de América, que efectivamente se ha convertido en un... Hombre, yo no me atrevería a decir que es un escaparate de América Latina en España, eso sería mucho... Pero desde luego sí que ha facilitado que haya mucha más presencia cultural de América Latina en un lugar en España como es la Casa de América, ¿no? Yo creo que merecería la pena centrarse un poco más en qué ocurrió en torno al quinto centenario y después. Gracias, Lorenzo. Son las 9 y creo que deberíamos... pero debe ser muy, muy breve.
tan breve la pregunta, el rey no se movió, no dijo ni pío, vamos, nada, pero cuando él dijo el 5.º centenario, no sé si fue en Perú, no recuerdo el país, pero le contestaron el 5.º sanguinario, o sea, que no nos quieren mucho. El 5.º sanguinario, el rey, se lo dijeron cara a cara. Y él no dijo absolutamente nada. Luego había un mar de fondo bastante negativo hacia la madre patria, por decir algo. Sí, pero todos vinieron luego el año 92 a Sevilla, a la cumbre de Sevilla, ¿eh? Y a la inauguración de la Expo. Bien. Eso es la verdad. Bien, pues En esa época vinieron todos, que consta menos Castro, que no vino. Bien, yo creo que ahora sí deberíamos terminar aquí agradeciendo a los 3 miembros de la mesa por sus interesantes intervenciones y a todos ustedes por su presencia, su asistencia, y comentarles que el ciclo va a continuar el próximo lunes con una sesión dedicada a los símbolos de España. Buenas noches, muchas gracias.